desánimo o ignorancia. Como hombre, yo, Oscar Guerrero, mantengo un flujo de información involuntaria que me llega todos los días de parte de amigos, de familiares, de hermanos de la iglesia, de compañeros de trabajo, las noticias tanto escritas como televisivas. Pero aparte de ello, como hombre, como pastor en mi llamado, también yo recibo todos los días noticias e informaciones que en ocasiones me llaman mucho la atención, porque debo estar vigilando y a la expectativa del crecimiento espiritual de cada persona que se congrega en esta iglesia local. A veces me entero de primera mano cuando el hermano me comparte directamente algo que tiene que ver con su vida. Otras veces yo me entero de los hermanos de una segunda mano, de alguien que me dice algo acerca de alguien. Y otras veces Dios en su providencia ministerial me lleva al lugar correcto y a la hora correcta para yo mismo verlo y escucharlo con mis propios ojos y oídos. Es penoso como a veces, en ocasiones, el desánimo está a flor de piel y se deja notar entre los hijos y las hijas de Dios. Peor aún, cuando por falta de madurez y conocimiento responsabilizan incorrectamente de dónde viene lo que le está pasando. Es por eso que hoy Dios ha puesto en nuestra mesa un mensaje de aliento y restauración, de conocimiento y no de ignorancia, para poder salir de dudas, caprichos y mala información de cómo se maneja nuestra fe frente a la voluntad de Dios. Pastor, definitivamente el diablo me está atacando. Son una de las quejas que me llegan a mí. No, pastor, definitivamente esto es un ataque del diablo. Otra queja que me dicen: pastor, ya sí es verdad, el enemigo me tiene en la mira. Y cuando me dicen eso yo me río, hermano. Así como ustedes ven riéndome, así yo me río. Otra de las preguntas que dicen es esto: pastor, una hermanita o un hermano de otra iglesia soñó que el ángel de la muerte estaba de pie en la puerta de mi casa. Oiga esto, lo que yo escucho. Pastor, me acabo de mudar hace un mes de mi casa. ¿Cree usted que me debo mudarme otra vez para despistar al ángel de la muerte? Hermano, me llaman para eso. Me llaman para decirme eso a mí como pastor. Yo me río, hermanos, cuando me dicen eso, y al mismo tiempo me da lástima y pesar en mi corazón por un sinnúmero de cosas que a veces nos agarran nuestro corazón y nuestro pensamiento y nos ponen a dudar de que Dios siempre será el soberano sobre todas las cosas. Dios, dígale a su hermano, Dios siempre será el soberano sobre todas las cosas. Dígaselo. Dios siempre será el soberano sobre todas las cosas. Dígale esto otro: Satanás no puede hacer lo que le da su gana. Satanás no tiene licencia para hacer lo que le da su gana. Si fuera así, entonces Dios no fuera soberano. Y si creemos que la Biblia nos enseña que Dios está por encima de la creación, incluyendo a Satanás y los demonios, incluyendo con la creación en la tierra, y que Dios es que permite que Satanás haga lo que él planifica para dañarnos, si creemos eso de parte de Dios, entonces Satanás no puede hacer lo que le da su gana, aún con toda la libertad que Dios le ha dado de operar en el mundo, porque él tiene sus libertades. Pero Dios está por encima de todo, allá arriba reinando. Dice la Biblia, y lo vamos a ver en un rato, que Dios reina sobre los cielos y sobre los cielos de los cielos.
Usted lo va a ver en un texto ahora mismo. Dios es y continuará siendo por la eternidad el soberano. Y aunque por ahí hay muchos versículos que le han añadido a la Biblia, cuando yo crecí escuchando esto, la Biblia dice, eso lo escuchaba yo hasta que yo empecé a estudiar la Biblia y me di cuenta que eso no existe. Pero así decían, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Le han añadido muchísimos versículos a la Biblia. Otro que le han añadido, la Biblia dice que no se mueve una hoja de un árbol hasta que Dios no lo permite. Eso no está en la Biblia, pero lo escuchamos, y lo escuchamos hasta de los púlpitos. Pero eso no hay un versículo que diga eso en la Biblia, pero lo escuchamos y lo creemos porque sí sabemos de verdad que Dios es soberano y Dios está en control de todas las cosas. Pero no han añadido hasta textos bíblicos que no están en la Biblia. Pero ok, desánimo o ignorancia. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias, mi Señor, en esta tarde. Gracias, mi Señor, por la gran oportunidad que tú nos das de servirte. Seguimos creyendo en tu santidad. Seguimos, mi Señor, creyendo en tu soberanía. Los atributos que tú llevas como deidad, mi Señor, más nadie los tiene. Queremos que en esta tarde tu palabra, y solamente tu palabra, mi Señor, sea la que nos arroje luz frente a este tema. Un tema que pudiera estar lastimando el corazón de tus hijos. Un tema, mi Señor, que se infiltra con medias verdades evangélicas y cristianas dentro de nuestras iglesias, pero que sin embargo, mi Señor, en estas medias verdades no está la soberanía tuya. Yo pido, mi Señor, que tú bendigas a la iglesia en esta tarde, que tú, mi Señor, demuestres con tu palabra en este día, mi Señor, cuáles son las verdades que nosotros, tus hijos, necesitamos, mi Señor, tener, creer, mantener y enseñar, mi Dios, para que de esa forma estemos puestos firmes frente a ti todo el tiempo, sabiendo de que tu Santo Espíritu, mi Señor, nuestro Paracleto, mi Dios, está siempre a nuestro lado, ayudándonos, redarguyéndonos, guiándonos, mi Señor, para hacer tu voluntad. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Yo pido una doble bendición, mi Señor, en esta tarde para cada familia que aquí está escuchando tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Desánimo o ignorancia. Cuando yo vine a este país ya dispuesto a que iba a quedarme a trabajar en el 2001, yo visitaba este país de vacaciones, anduve muchísimo con mis primos, con mis tías desde niño, también en Puerto Rico. Pero mis últimos años, antes de casarme con Joanna y después que yo me casé con Joanna, del 98 hasta el 2000, 2 años, yo me dediqué a exportar vehículos, comprándolo aquí en Orlando y en otros estados de Florida y llevándolo hasta República Dominicana. Ese fue mi último negocio allá, vender carros. Y yo conocí a Joanna en ese medio y yo duré 8 años de mi vida en ese proceso vendiendo carros. Cuando yo decido ya venir a este país a trabajar, y todos saben mi historia de lo que sucedió en mi familia cuando se enteraron eso, yo vivía en West New York porque era la ciudad que estaba más cerca de la familia, y yo trabajaba aquí en Cranberry, en Market Resources, que le decimos en español los Candy. Todo el que tiene aquí más de 10 años alrededor o 15 años conoce los Candy, y le ponían los Candy porque hacían unos rim pop, unos anillos de caramelo para los niños, entre otras cosas. Bueno, yo conseguí trabajo ahí y el señor don Pedro nos daba ride desde West New York hasta acá, ida y vuelta, y habían 3 turnos, es decir, que él venía, dejaba y recogía, dejaba y recogía, dejaba en los 3 turnos. Hubo un día que a mí me dijeron, tú tienes que entrar a otro horario, y yo estaba aquí en New Brunswick visitando a unos compañeros del warehouse. Entonces yo llamo a
no, se llamaba Carlos, el chofer. Yo llamo a Carlos y le digo: Carlos, señores, acuérdense que el primero, segundo y tercer, hasta el tercer año muchas veces del inmigrante en este país todavía tiene su cabeza en el país de uno. Uno está aquí trabajando y luchando, pero la cabeza de uno está allá. Los primeros 6 meses, el primer año de usted aquí, todo lo que usted compra lo multiplica en pesos de su país, a ver cuánto cuesta. ¿Sí? Uno tiene su cabeza allá todavía. Cuando ya usted deja de multiplicar, es que ya usted empieza a adaptar a este país. Yo pensaba como se anda en República Dominicana. En República Dominicana, en un highway, usted puede pararse. Yo no sé en su país, pero usted puede pararse y hay vehículos que se paran y los recogen a usted. Y yo llamo a don Carlos, le digo: Carlos, mira, para que tú no te desvíes mucho, yo te voy a esperar en el Turnpike. Ahí parado yo voy a estar. Yo me voy a pie en un taxi hasta el Turnpike, hasta el toll, y de ahí tú me pasas a buscar, para que ni siquiera entre a New Brunswick. Y él me dice a mí: no, yo no puedo hacer eso. Hermanos, en ese mismo momento se me entró a mí un desánimo en mi corazón, de que yo le duré a don Carlos sin hablar en el RAI 2 semanas. Me desanimé, porque yo dije: oye, ¿qué tiene este contra mí? Que no me puede pasar a buscar por el Turnpike. Que es más, yo le estoy facilitando a él la vida, de que no entre hasta acá, hasta New Brunswick, porque él viene de West New York. Es ahí mismo la calle. ¿Qué le cuesta a él pararse? Y yo me monto y nos vamos. Hermanos, 3 semanas después es que yo me entero que es ilegal que usted se pare en el Turnpike. Completamente ilegal. Usted no puede hacer eso, es un peligro. Y si la policía lo ve, lo va a agarrar ahí mismo y lo va a entrar para adentro, para la ciudad. Es ilegal hacerlo. Pero en mi mente de dominicano recién llegado, yo no entendía eso. Ignorancia. La ignorancia que yo tenía me desanimó. Y el desánimo que yo tenía me creó en mi vida una reacción que me puse enemigo 2 semanas del chofer. Y él me pasaba a buscar, pero yo me montaba atrás y ni le hablaba. Y como él tiene que hacerlo porque le pagan en la agencia para hacerlo, me tiene que llevar obligado. Hermano, ¿cuántas cosas dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, el desánimo le cae a usted por ignorancia? ¿Cuántas cosas hacemos todos los días como hijos e hijas de Dios que simplemente porque no estamos entendiendo la voluntad de Dios o no estamos entendiendo qué es lo que está pasando, eso nos afecta nuestro carácter y nos afecta nuestro corazón y pudiera inclusive generar en nuestras vidas raíces de amargura, simplemente porque estamos ignorando qué es lo que está pasando? Yo no puedo querer construir una casa y decirle al ingeniero eléctrico de la casa: no, yo quiero que los cables usted me los pase por aquí. No funciona así. Eso es en Santo Domingo que yo puedo hacerlo. Y le doy dinero por abajo. Agarro y le doy dinero para que me lo haga como yo quiera. No, aquí hay códigos de una compañía de electricidad que rigen a los ingenieros. Pues cuando el inspector venga y vea el desastre que el dueño por plata mandó a hacer, le pueden suspender la licencia al ingeniero. Hay cosas que en el ambiente espiritual pueden suceder que por no entenderlo pudiéramos estar maniobrando la voluntad de Dios a favor de nosotros en vez de a favor de otras personas. En el día de hoy yo tengo 2 personajes que están en la Biblia donde por ignorancia o quizás por poca concentración ellos nos van a enseñar qué sucedía cuando recibían en su vida algún tipo de situación y que rápidamente ellos no accionaban en contra de Dios o accionaban en contra del enemigo, sino que ellos no sabían lo que estaba pasando. Yo quiero que vayamos, antes de leer estos textos, tengan ahí a Job capítulo 1 a 5, y después yo voy a leer Job capítulo 1, 20 al 22. Pero yo quiero explicar un poco esta palabra de desánimo
Porque esta palabra desánimo es una palabra que, aunque la entendemos en español, una vez más, yo quiero que la expliquemos para que usted vea que muchas veces nos equivocamos en la terminología. Y yo busqué desánimo y dice esto: el desánimo no es más que un decaimiento, un desmoronamiento físico, moral o espiritual de una persona. Es falta de ánimo, desaliento, falta de ilusión o impotencia. El desánimo es una persona que está impotente para echar adelante. Usted está desanimado y usted lo que tiene es flojera. Usted lo que quiere es estar acostado el día entero porque usted está desanimado. Si le da pereza ir al trabajo, se queda en el trabajo. Si le da pereza ir a la iglesia, se queda sin ir a la iglesia. Hay un desánimo. También a nivel químico en el cuerpo, dice el diccionario que el desánimo es alguien o algo que no tiene fuerzas, que le faltan vitaminas, minerales en el cuerpo, hay bajos niveles de proteínas, grasas y antioxidantes. Químicamente hay una reacción en el cuerpo para que usted tenga flojera. Y muchas veces eso no es solamente espiritual, ni intelectual, ni moral, sino que es posible que usted tenga que hacerse análisis y al médico, porque es posible que usted tenga anemia. Todo eso pasa en aspecto de lo que es el desánimo. Ahora bien, punto número 1. Pastor, ¿cómo yo sé que el desánimo que yo tengo o la poca intuición que yo tengo de lo que me está pasando a mí es ignorancia de la Biblia o es poca relación con Dios que yo tengo? ¿Se acuerdan de las preguntas que yo decía en principio? Se las voy a leer otra vez. Las preguntas que yo tenía en principio. Dice: pastor, definitivamente el diablo me está atacando. ¿Cómo sabe usted que es el diablo que lo ataca? ¿Cómo, cuando usted tiene una situación en su vida, cómo sabe usted espiritualmente que es obra del diablo? ¿Cómo sabe usted, en la segunda pregunta, de verdad el enemigo me tiene en la mira? ¿Cómo usted puede determinar y hacer una conclusión? ¿Me está pasando esto en mi vida? Yo soy una hija o un hijo de Dios y eso necesariamente es del enemigo que viene. ¿Cómo usted está 100% seguro de esto? ¿Le dijo Dios del cielo eso es el enemigo? ¿O simplemente usted está dejando que otras voces le lleguen a su vida de hermanos, pastores y amigos que le están metiendo eso en su cabeza? Porque si lo que le pasa a usted, Dios no es soberano, entonces Dios no tiene control de su vida. Y si usted cree que Dios no tiene control de su vida, entonces usted no está creyendo lo que dice la Biblia. Porque no importa qué tan malo sea lo que le está pasando en su vida, Dios mantiene control de eso malo que le está pasando. Porque es lo que dice la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante. Pero hay muchas cosas que le pudieran estar pasando a usted o a mí en la vida normal de un cristiano, que no necesariamente sea voluntad creadora de Satanás, sino que Dios le dio permiso a Satanás, porque Dios en su vida quiere completar un propósito, el mismo Dios. Pero Él usa ¿a quién? A Satanás para completar el propósito que Él, como Dios soberano, quiere cumplir en su vida o en la mía. Tenemos que entender esto para que no se deje meter miedo. Hoy en día lo que más hay es iglesias y personas metiéndole miedo a los cristianos con Satanás. Yo, hermano, como pastor, y él lo sabe porque yo he orado mucho, yo no le tengo miedo a Satanás. Pastor, ¿usted se atreve a decir eso? Sí. Porque si yo le digo que le tengo miedo a Satanás, entonces porque yo no confío en el Dios que tengo. Si usted le tiene miedo a Satanás, entonces usted lo que me dice a mí es que usted no está confiando en el Dios que usted tiene.
Si usted me dice a mí, yo no tengo la capacidad de tener victoria sobre el enemigo, es porque usted entonces no está creyendo las promesas que dice la Biblia, que ya Cristo murió por nosotros y ya Él venció. Si Cristo venció y nos promete que a través del Santo Espíritu nosotros, si nos consagramos a Dios, vamos a tener victoria sobre Satanás, ¿por qué entonces estamos mostrando vidas de derrotas? ¿Por qué nos dejamos engañar con una vida de derrota y una vida no exitosa de parte de Dios espiritualmente, si realmente creemos que la Biblia nos enseña que Dios ya venció al enemigo y que Dios es soberano y que no importa lo bueno o lo malo? Dice la Biblia, a los que aman a Dios, las cosas buenas le ayudan a bien. No eso es lo que dice el texto. El texto dice, a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Eso es conforme al propósito que Dios tenga en su vida. Y créame que Dios siempre tiene un propósito en la vida de sus hijos. Por mala que sea la situación, por problema que yo tenga con mi hijo o con mi hija, por problema que yo tenga con mi esposo o con mi esposa, por problema que yo tenga con el compañero de trabajo o con mi jefe, por problema que yo tenga con el IRS porque lo he engañado todos estos años y me da una carta que voy a caer preso, por problema que usted tenga en su vida, con el trabajo, con quien sea, con novia o con novios, Dios tiene un propósito en ese problema que usted tiene. Porque Dios no va a permitir que usted atraviese por ninguna situación en la cual se le salga de las manos a Dios. Dios nunca va a decir, mira, Oscar anduvo tan mal que se me fue de la mano. No, a Dios no se le va de la mano nada. Dios tiene todo en control. Eso es a nosotros los seres humanos, que el hijo se nos escapó de la casa, se nos fue de la mano. Llegó la policía y su hijo, ¿dónde está? No sé, se me fugó, se me escapó, no sé de él. Con Dios no pasa eso. Dios tiene a sus hijos todo el tiempo bajo su control. Él sabe dónde usted se mete, lo que está haciendo y lo que está pecando y lo que está haciendo para él. Pero nos han enseñado por muchos años que Satanás como que tuviera a Dios agarrado por el sartén, y no es así. Dios es soberano en la vida suya y en mi vida. Lo que pasa es que muchas veces por ignorancia, y mucha de esta ignorancia, no quiero a ustedes decirle que sean ignorantes en algo, es que creemos estas ignorancias. Por años nos han enseñado ciertos estilos de creencia dentro de las iglesias que son ignorancia de los pastores o de quien me enseñó, pero que yo la creo porque esa es la fe que yo crecí. Yo crecí en esa iglesia y yo he sido muy bendecido en esta iglesia y yo creo 100% lo que el pastor me dice. Sí, pero no tiene que creer 100% lo que el pastor me dice. Tiene que creer 100% lo que la Biblia dice. Por eso es que yo insto siempre a los hermanos que cuando vayan a aprender de Dios o alguien le diga algo, fíltrelo con la Biblia. Déjame ver lo que tú me estás diciendo. Déjame buscar en la Biblia. Pastor, pero es que yo todavía no manejo mucho la Biblia. No sé cómo buscar. Váyase a Google y pregúntele a Google. Pero pregúntele a Google, como yo enseñaba este viernes acá. Pregúntele solamente la cita bíblica, pero no le caiga atrás al comentario de Google. Porque en Google hay gente que está haciendo comentarios que tampoco están con la Biblia. Hay muchas verdades buenas, pero hay muchas medias verdades contaminadas. Entonces usted solamente busque el texto si no conoce dónde está. Pornografía, Biblia. Y usted va a buscar aquí textos que le hablan de la pornografía. Y usted va, entonces vaya a la Biblia y estudie ese pasaje y el texto y el libro. Si aún no entiende, me llama a mí como pastor, que yo le voy a enseñar lo que dice la Biblia con ese tema, con ese pasaje. Pero no se ahogue en la ignorancia, porque usted está pereciendo por falta de conocimiento, dice la Biblia. Y perecer no solamente se interpreta morirse. Perecer es vivir una vida desanimado y en derrota con Dios, cuando Dios a usted le está prometiendo que con Él usted puede subir al siguiente escalón todo el tiempo. Nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Punto número 1.
Cuando andamos mal, este punto es bueno. Cuando andamos mal delante de Dios, todo lo que nos pasa lo relacionamos con el castigo o juicio de Dios o persecución del enemigo. Voy a repetirlo. Cuando usted anda en malos pasos y que usted sabe que delante de Dios yo no estoy muy bien, porque yo tengo algo por ahí que hace años que yo debí de haberlo puesto en las manos de Dios y que todavía me gusta hacerlo, y que yo sé que estoy en pecado, aunque voy a la iglesia, aunque yo canto, aunque yo participo de todo, pero hay algo que yo no he acabado de ponerlo en las manos de Dios para que el Señor me lo saque de mi vida, porque es algo que me hace pecar todo el tiempo, y eso algo es lo que me mantiene a mí frenado. Entonces, cualquier cosa que le pase a usted, que usted entienda que es malo, usted lo va a asociar con ese pecado que usted está haciendo. Dios me está enjuiciando, Dios me está castigando. Usted está pensando en eso malo que está haciendo, o simplemente por ignorancia no dice es juicio de Dios, sino que Satanás me está persiguiendo porque usted está haciendo algo malo. Rápidamente mi espíritu, mi corazón asocia mi vida de pecado con juicio del diablo, con persecución del diablo o juicio de Dios, porque usted sabe que el diablo no enjuicia. Él no es el juez para enjuiciar a nadie. El único que enjuicia es Dios. Pero Satanás no tiene poder para enjuiciar. Dios sí usa a Satanás como el prosecutor para hacer que ese juicio tú lo pagues con algo que Él te manda. Él lo puede hacer así. Pero Satanás no tiene la potestad de decir: tú estás pecando, yo te voy a enjuiciar. Satanás no puede ser, porque al contrario, Él se alegra de que tú peques. Pero quien te puede enjuiciar es solamente Dios, el Padre, que es a quien tú ofendes a través del juicio. Pero pastor, eso que usted me acaba de decir, ¿cómo yo lo puedo comprobar en la Biblia? Vamos a Job. Búsquese en el libro de Job, Job capítulo 1, y le voy a hacer rápidamente la historia que ustedes conocen de parte de Job. Dice la Biblia que Job era un varón perfecto delante de Dios, que había sido bendecido por parte de Dios porque era un hombre rico en propiedades y en animales. Tenía 7 hijos varones y 3 hijas, 10 hijos en total. Y un día dice la Biblia que ante Dios vinieron a él los hijos de Dios, que traducido en el hebreo son los ángeles, y entre ellos estaba Satanás. Para los que no creen que Satanás no tiene acceso al cielo, ese acceso no se le ha quitado. Él tiene acceso de ir delante del trono porque él es el acosador de los cristianos, dice la Biblia. Él tiene esa potestad, no se le ha quitado la entrada. Él lo que no puede ir es a disfrutar, pero él tiene acceso a hablar cara a cara con Dios. Porque él, para todo lo que tiene que hacer aquí en la tierra, él tiene todavía hasta el día de hoy que pedirle permiso a Dios, a ver si lo que él está planificando hacer cumple de alguna forma con el propósito que Dios tiene preparado para un hijo de él o para una persona. Entonces él lo que hace es que se pone a las órdenes de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Dios lo entabla en una conversación. ¿Y por dónde andabas a Satanás? De rodear y bordear la tierra. Y Dios fue que empezó el tema. ¿No has visto a mi siervo Job, varón perfecto y justo? Sí, pero tú le has dado de todo a él. ¿Cómo no te va a él atrás? Y Dios fue que empezó el jueguito con Satanás. Y Dios fue que le dio permiso a Satanás, Dios, para que en un mismo día, sin tocarle el alma, le matara a los 10 hijos y lo quebrara económicamente. Un día. ¿Quién fue que hizo eso? Fue Dios que le dio permiso a Satanás. ¿Qué está pasando en su vida que usted no está entendiendo todavía? Que lo que le pasa aún sea malo y aún sea operado por Satanás.
sea que Dios esté completando en su vida un propósito. Póngase a pensar en su vida, qué cosa está pasando en su vida que usted lo está viendo como una persecución del diablo, porque el ángel de la muerte está en la puerta de tu casa, porque eso fue lo que te dijo tu hermana o un hermano. ¿Qué está pasando en tu vida tan desgraciado y tan mal que tú no estás entendiendo que Dios le está dando permiso a Satanás para que te tenga como estás? Que Satanás no tiene autoridad sobre ti, porque él nunca la puede tener, a menos que Dios le diga, sí, véalo. Porque si Dios no le da permiso a Satanás para que ve y hazlo, ve y lastímalo, ve y maltrátalo, ve y tiéntalo, entonces, ¿por qué la Biblia dice que dentro de toda tentación Dios es fiel y que junto con ella ya le envía la salida? Es porque Dios sabe que te van a tentar. Ya Dios sabe que te van a tentar y que ya Dios sabe el nivel de tentación, porque dice Él que Él no va a permitir que seamos tentados más fuerte de lo que Él sabe como Dios que yo puedo soportar de parte de Dios. Cualquier tipo de tentación o problema que usted tenga, sepa usted que Dios está enterado. Lo que pasa es que hay una línea dentro de las iglesias creciendo desde que yo era niño, que Satanás como que hace las cosas a escondidas. No, a Dios no se le esconde nada. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Y Dios conoce antes de que, dice la Biblia que antes de que usted ore, ¿qué hace Dios? Ya Él sabe lo que usted le va a decir. ¿Usted cree que Dios tiene el poder de saber lo que Satanás está planificando en el infierno? Él lo tiene. Todos los planes y todas las órdenes que Satanás le puede dar a un ángel caído, un demonio, para que le haga daño a su vida, ya Dios la sabe, porque Dios está en todas partes. Nuestro Señor conoce con detalle los planes exclusivos que tiene Satanás, porque Él tiene que ir a pedir permiso a Dios para poderlo hacer. Dios sigue siendo el soberano en toda la creación, no solamente en la tierra, sino el soberano en todo. Pero mire este punto. ¿Por qué Job? Usted lee el libro de Job completo y usted no va a encontrar un solo versículo donde Job dice: Satanás me está persiguiendo. Búsquelo. ¿Por qué Job no le atribuyó su desgracia al diablo como lo hacemos usted y yo hoy en día? Usted y yo hoy en día, y muchos miles de cristianos alrededor del mundo, todo lo que nos pasa es culpa del diablo. ¿Por qué Job, que le mató en un día a los 10 hijos? Hermano, no que me lo enfermó, no que tuvo un accidente de carro, no, me mató mis 10 hijos y me quebró. ¿Por qué él? Y fue el diablo que operó en eso, porque la Biblia lo dice. Pero ¿por qué Job no dijo eso? Y al contrario, dice en el versículo 20 y 22, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová alabado. En ningún momento usted ve a Job: oh, Satanás, tú me tienes persiguiéndome, tú me tienes persiguiendo. No, Job no hizo eso. Job estaba concentrado de que lo que dice el versículo 5, que todas las mañanas Job se levantaba a ofrecer un sacrificio por el número de sus hijos. Es decir, Job sacrificaba 10 corderos todos los días, uno por cada número de sus hijos, eran 10. Y él lo hacía en frente a Dios: Señor, por si acaso estos hijos míos en el cumpleaños que hubo anoche y en la bebedera te ofendieron, yo estoy haciendo un holocausto para ellos. Si Job, oigan esto, si Job viviera una vida de inmoralidad, tuviera miedo frente a lo que le estaba pasando. Me está Satanás atacando porque yo tengo una vida de pecado. Él no dijo eso. No, Jehová Dios dio y Él quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Tenga cuidado de lo que le pasa a usted en la vida todos los días.
y dele gracias a Dios por todo lo que le pasa, y siéntase que algún plan, algún propósito Dios está queriendo cumplir en mi vida, por lo cual yo tengo una hija o un hijo en rebeldía. ¿Por qué mi hija o mi hijo están en rebeldía? ¿Por qué mi esposo me está pegando? ¿Por qué mi esposa me pega con el sartén? ¿Por qué hay tanto chisme en mi casa? ¿Por qué en el trabajo? Si eso está pasando en su vida, vea en su vida la mano de Dios trabajar, aún dentro de las cosas negativas, porque Dios tiene grandes planes para su iglesia, grandes planes para usted y grandes planes para mí. Aún yo entienda que Él use a Satanás como instrumento para enjuiciarme a mí, porque Él lo puede hacer, porque Dios hace con Satanás lo que a Él le da la gana hacer, porque Él es Dios soberano. Satanás no puede hacer lo que Él quiere hacer. Todo lo que Él hace, Él tiene que pedirle. Él tiene ciertas licencias. ¿Quién dice? Oigan esto. En el capítulo 4 de Mateo, ¿quién fue que llevó a quién al desierto para ser tentado? ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. El mismo Dios en el Espíritu Santo dice que llevó a Jesús, que también es Dios, igual que Él, lo llevó al desierto para ser tentado. Pastor, pero yo no me había fijado en eso. Fíjese, eso dice la Biblia. En otras palabras, quien le dio la orden a Satanás para que tiente a su hijo fue el Padre. No más de ahí. Y Satanás pensó que él iba a poder con Cristo. Es imposible, era el mismo Dios. Todo lo que le pasa en la vida del cristiano tiene un propósito de parte de Dios. Hay veces que Dios, para lastimarnos un poquito, porque Él lo puede hacer, porque dice la Biblia que a quien Dios ama, a sus hijos castiga. Eso es bíblico. Es posible que Él lo mantenga uno en el fuego. ¿Se acuerdan ustedes de la anécdota que yo hice de la plata? De la chica que quería saber cómo se hacía la plata, y fue de un platero, y que el platero estaba con las pinzas y la antorcha de fuego, y tenía la pieza de plata dentro del fuego, y se estaba mirando muchas veces. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Cuando ella le preguntó por qué él hacía mucho esto, él le dijo que hasta que el rostro de él no se viera reflejado como un espejo en el pedacito de plata, era porque la plata todavía estaba contaminada, estaba todavía botando impurezas. Así mismo es Dios. Dios va a agarrarlo a usted y a mí, y va a usar a Satanás o a un demonio como usó un demonio para atormentar a Saúl, dice la Biblia. Porque quien le mandó el demonio a Saúl no fue el diablo, fue Dios que lo mandó. Dice la Biblia que Él le mandó a Saúl un demonio. ¿Para qué? Para que lo atormente. ¿Quién lo mandó? Satanás. No, nuestro Dios. Tenemos que entender que nuestra ignorancia a veces nos desanima y no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Arreglemos nuestras vidas con Dios, y en la misericordia de Dios Él va a decirle a Satanás: aléjate de mi hijo. Ya no más. Ya subió ante mí un corazón que se consagró otra vez y que quiere dejar de pecar. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Aléjate de él. Y Dios le va a dar una orden a Satanás para que se vaya a nuestra vida, y van a venir las bondades. Así hay que entender la providencia de Dios y la soberanía. Pero mientras estemos engañados de que Satanás es soberano, Él no lo es, y Él no tiene el permiso para hacer lo que le da su gana. Dios es el soberano, nuestro Padre, nuestro Señor. Segundo punto: la ignorancia y el poco estudio de la Biblia hace que no entendamos lo que nos pasa a nosotros y mucho menos a otros. Juan capítulo 9, vamos allá. Juan capítulo 9. Y miren, hermano, esta historia sí me gusta a mí. Esta historia está tremenda, porque estos discípulos andaban en el aire. Los discípulos andaban en el aire. Gloria al Señor, que después de 3 años con Cristo, el Espíritu Santo en Pentecostés lo afirmó y se dieron grandes hombres de Dios. Pero estos discípulos andaban en el aire con el mismo Dios al lado. Miren esto. Juan capítulo 9, versículo 1 a 7.
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego, subrayen ahí, de nacimiento. Este hombre nació ciego. Sigue diciendo, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, miren para que ustedes vean si estos discípulos andaban con la cabeza loquita. Miren, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Si tú me dices a mí, por la creencia que tienen los judíos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Su mamá o su papá para que naciera ciego? Pero no me diga a mí que el mismo feto pecó para nacer ciego. No sé si me entienden. Ahí dice, ¿quién pecó? ¿Este mismo o sus padres? Él no pudo haber pecado porque en el feto tú no puedes pecar. Para que el pecado que hiciste en el feto, en la barriga de tu mamá, sea enjuiciado por Dios para que tú nazcas ciego. Miren cómo estaban los discípulos, medio, como decimos en Santo Domingo, medio tostado de la cabeza. Porque no es ni siquiera por lógica tú puedes entender que por lo que un feto haga en la barriga, Dios lo enjuicie para que nazca con una condición física. Si él me dice a mí, ¿qué hizo la mamá o qué hizo el papá para que Dios enjuicie al feto? Es otra pregunta diferente. Pero tú no puedes preguntarme a mí, ¿qué hizo el feto para que él mismo naciera ciego? Son cosas que no se entienden. Pero miren lo que dice. La ignorancia y el poco estudio de la Biblia hace que no entendamos lo que nos pasa a nosotros y mucho menos a otros. Miren, hermanos, yo debo decir esto y lo voy a decir con cuidado, porque como se está grabando y aparte de que se esté grabando, yo debo decir un comentario donde Dios me esté apoyando. La mayoría de los problemas que tenemos nosotros es porque no estamos estudiando la Biblia. La mayoría de los problemas que usted y yo tenemos en la vida cristiana es que no nos hemos enamorado de este libro. Queremos saber mucha psicología cristiana, porque existe una psicología cristiana. Hay muchas cosas que es como la tendencia de cómo uno entiende de parte de Dios cómo se hacen las cosas, pero uno no sabe por dónde está eso en su palabra. Ni siquiera sabe interpretar un versículo para llegar a esa conclusión. Entonces yo sí creo, hermano, que uno de los graves problemas que tenemos los hijos de Dios hoy en día es que no estamos estudiando la Biblia. Nos hemos llenado de un evangelio moderno. El evangelio moderno, hay mucho problema, hermano, con la iglesia, lastimosamente decirlo así. Hay una anemia. ¿Recuerdan lo que yo decía de lo que es el desánimo? Químicamente, yo decía que el desánimo, reacción química que hay en mi cuerpo, es que está sin fuerzas, falta de vitaminas y minerales, y el cuerpo tiene niveles bajos de proteína, grasa. Miren, hermano, esta es nuestra medicina espiritual. La proteína y los minerales espiritual que necesitamos como cristianos está aquí en este libro. Esta es la palabra de Dios que nos sirve para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que usted y yo seamos perfectos, dice la Biblia, enteramente preparados para toda buena obra. Esta es la química espiritual que su cuerpo necesita, que son los antioxidantes, la proteína, las grasas, los azúcares que usted necesita. Están aquí espiritualmente, pero no, es más fácil poner un video que otro me predique por YouTube. Es más fácil poner una canción, Señor, háblame a través, pero no tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos en nuestra casa con una libreta, con un cuaderno y un lápiz y la Biblia y le dijimos a Dios, Señor, yo quiero aprender? Y empezó a escribir y a buscar textos y a buscar en la concordancia, si no sabe, o en Google un texto específico. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enamoró de aprender? ¿O solamente quiere aprender del pastor aquí? ¿O del maestro de escuela dominical? ¿O aprender del que da el estudio bíblico? ¿O aprender del que da la célula? No. Por esa ignorancia muchas veces no estamos comprendiendo cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, aún usando dentro del trabajo de Él al propio Satanás para de vez en cuando darnos nuestros golpecitos.
Es importante que la iglesia del presente, del 2019, crezca fortalecida. Y el pastor no es que fortalece la iglesia. Si usted está creyendo eso, sáquese ese CD, sáquese ese chief si tiene 13 años. Si tiene 25 años, sáquese el CD. Si tiene 35 o 50 años, sáquese el cassette. Y si tiene de 50 para arriba, el 8 track. Pero sáquese eso de su cabeza. Sí, entonces se lo puse por tecnología. Sáqueselo de la cabeza eso. ¿Saben lo que es el 8 track? Unos cassettes grandotes que nada más tenían 8 canciones. Bueno, esos son los que somos viejos como yo. Hermanos, sáqueselo eso de la cabeza. No, Dios tiene un plan perfecto. ¿O usted cree que el plan que tiene Dios, que se llama Oscar Guerrero, es un plan imperfecto? No, yo soy que lo imperfecciono con mi carácter. Pero Dios tiene un plan establecido perfectamente desde antes de la fundación del mundo para la persona que se llama Oscar Guerrero, y ese plan Él lo va a terminar. Porque aquel que empezó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. La buena obra que Él planificó. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él planificó antes de la fundación del mundo. Hermano, todo está bien entendido en la Biblia. Pero nosotros, por la ignorancia de no querernos nutrir con la vitamina correcta, entonces no estamos entendiendo qué está pasando con nuestras vidas. Y aquellas cosas malas que nos vienen, no estamos entendiendo que Dios es quien la está permitiendo para cumplir en mi vida un propósito, o para mejorar mi llamado que Él tiene ya establecido en el cielo. Último punto, y con esto termino. Dios quiere que confiemos en Él todo el tiempo. Dentro de lo que nos pasa, Él tiene todo el control de lo que nos pasa. Isaías 43:13. Vamos allá. Isaías 43:13. Dice así la Biblia. Voy a andar por estos textos un poco rápido. No están en el boletín tampoco. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor, y no hay quien de mi mano se libre. Yo que hago lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? El mismo Señor, dando a decir que Él tiene el control en sus manos de todas las cosas. Ahí mismo en Isaías 45, versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice: 45, 9 y 10. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Y tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Hechos capítulo 5, vamos a Hechos 5:39. Hechos 5:39 dice así la Biblia: mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Eso fue lo que le dijeron cuando los discípulos y los que estaban sirviendo a Jesús en el tiempo de los Hechos estaban haciendo una revolución dentro de la comunidad con el evangelio. Y los mismos sacerdotes y los mismos escribas y los mismos fariseos dijeron: mira, como ellos se han levantado muchísimos, si eso no es de Dios, no te mortifiques, que eso en un par de meses se va a acabar. Pero ay de nosotros, porque si eso es de Dios, Dios va a hacer que permanezca. Eso es lo que dice el texto. Sigo y termino con esto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Dice así: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas
que hay en ellas. Hermanos, Dios es soberano. Desde el último rinconcito que exista en el cielo hasta el otro último rinconcito que exista en el universo, Dios es el dueño de todas las cosas. Confiemos en el Señor, pongamos nuestra toda confianza y esperanza en nuestro Dios. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que en el presente de su vida usted se sienta atormentada o atormentado, no importa cuánto haya en el banco, no importa cuántas cartas esté usted recibiendo en su puerta de corte o de situaciones que hay con jueces, no importa, hermanos, si le llegó la carta del médico y le diagnosticó con una enfermedad, no importa, su Dios y mi Dios está en control de todas las cartas que le lleguen. En el nombre del Señor Jesucristo, puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, yo te doy muchas gracias en esta tarde. Gracias porque sí necesitamos, mi Señor, entender estas verdades tuyas. En el momento que yo le doy la autoridad al enemigo sobre mi vida, te la estoy quitando, mi Señor, a ti. Y tu palabra me dices que tú tienes control de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, mi Señor, porque en esta confianza no podemos tampoco descuidarnos, porque tú mismo nos dices que aquel que mire y crea estar firme, mire que no caiga, mi Señor. Tenemos que estar concentrados en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, mi Señor. Gracias una vez más, porque estos textos fortalecen a tu pueblo, porque estos textos, mi Señor, le dan esperanza al que está deprimido, le dan esperanza al que está desanimado, le dan esperanza, mi Señor, de vida a aquel que ya no tiene opciones humanas, pero tú, mi Señor, tienes la última palabra. Yo pido, mi Señor, una gran bendición sobre cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor, presente. Anímalos, mi Señor. Dale esa palabra de esperanza para que continúen atravesando su proceso. Cada proceso, mi Señor, en nuestras vidas es un proceso que tú has permitido que estemos atravesando, mi Dios. No va a importar lo que el otro me diga. Y aún tú puedes usar a otras personas para enviarme un mensaje. Sí, mi Señor, pero el mensaje principal está en la comunión contigo a través de tu palabra y a través de una vida de oración. Esa integridad que tenemos que tener como hijos tuyos, mi Señor, para estar cerca todos los días más, mi Señor, de tu misericordia. Yo te doy gracias y al mismo tiempo te pido perdón, porque yo también fui muchos años engañado por este tipo de filosofía cristiana que se mete en las iglesias, quitándote a ti, mi Señor, el puesto que tú tienes como Dios soberano. Yo pido, mi Señor, que tú agarres estas palabras y las siembre en tierra fértil en los corazones de la iglesia, y que no importa lo que venga, mi Señor, entendamos que tú siempre, mi Señor, vas a guiar a tu pueblo por el mejor sendero, aun este sea duro, cruel y doloroso. Gracias, Padre, por todo. Una vez más, bendice a los adultos, los jóvenes y los niños de la iglesia, y que juntos aquí, como un gran cuerpo donde Cristo es nuestro gobernante y la cabeza, podamos llevarle palabra de esperanza a otros que están afuera.